Dice así, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tremendo esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Acompáñame a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias por hablar a mi corazón, a mi vida, Señor, y poder ser instrumento en tus manos para que hables a toda la congregación, a la iglesia, tu cuerpo, tus escogidos, Señor, los que tú has llamado y hoy hacen parte de este cuerpo tuyo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por pasearte, Señor, en medio de este lugar. Que tu unción, que tu gracia, que tu amor, tu poder, Señor, se pueda sentir en este lugar como lo hemos estado sintiendo. Que para este tiempo, para este momento, tú también lo hagas. Tú sabes, solo soy instrumento en tus manos, pero tuya es la gloria y eres tú quien convences. No soy yo, Señor, y eso lo tengo bien claro. Por eso, gracias por persuadir, por convencer a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de estas familias, y que todos seamos beneficiados hoy con tu preciosa palabra. Así que bajo tu guía y dirección quedamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, yo hoy quiero empezar tal vez formulando una pregunta que quiero que usted por un momento la analice y pueda contestarse a sí mismo. ¿Cómo sería su vida si Dios te diera el privilegio de diseñar su vida conforme a su voluntad? ¿Cómo sería su vida? Si fuera solo conforme a su voluntad, lo que usted quisiera hacer, ¿cómo sería su vida en los 70 u 80 años? Que es lo que la Biblia dice que está dado para nosotros. Dice que en los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. Dice, de ahí para adelante ya todo empieza a costar, ¿cierto? Ya las escaleras toca cogernos del pasamanos, bueno, en fin, todas las cosas. Ya nos toca masticar más, ¿sí? Ya nos toca que paren bien los buses, ¿sí? Ya no vamos a subir a los carros y no hacemos como antes, que subíamos el pie y nos sentamos, ¿no? Ya toca de ladito y bueno, ¿cierto? Yo siempre luché con esto, ¿sabe? Cuando tenía el carro, cuando tenía el taxi y muchos hijos venían con los papás ya ancianos y empezaban, ay mamá, córrase, pero eche para allá. Y yo decía, Dios, ¿por qué son así? ¿Por qué somos así? Levante el pie. Yo decía, si estos fueron los que le enseñaron a caminar, porque a veces somos y no medimos que espere, nuestros años se van perdiendo las fuerzas, los reflejos, tantas cosas. Y yo decía, tremendo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen los años y así es. Y tal vez yo lo viví con mi padre. En una ocasión mi padre me pegó un susto terrible. Venía yo a visitarlo aquí a los lagos y de repente venía yo conduciendo aquí frente al parque cuando de pronto vi que mi papá iba caminando ahí despacito por la acera y llegó y se me ocurrió por decirle, papá, ¿para dónde va? Y él me vio y con qué alegría y se fue a pasar.
Usted sabe que ahí es doble vía. Yo como que pegué fue el grito a la persona que venía allá que parara porque él no midió, ¿cierto? Y todo eso se va perdiendo con los años. Sí. Afortunadamente ya me bajé y fui y lo pasé. Pero, ¿sabe? Son los años, ¿cierto? Y entonces uno dice eso, 70, 80 años y de ahí, pero ¿cómo sería su vida si Dios le permitiera solo diseñarla en su voluntad? ¿Cómo diseñaría usted el estudio? ¿Cierto? Si fuera toda su voluntad, no quiero este profesor, quiero tal profesor. ¿Cómo sería? Todo diseñado, ¿cierto? No me gusta el uniforme así, quiero hacer mi lado. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo sería ese diseño? Sí, sí. Tal vez diseñar los profesores para que en todo usted saque 10. ¿Cómo sería? De acuerdo a su propia voluntad. ¿Cómo sería en lo laboral? ¿Cuál laboral? Dicen algunos. Yo no, diseñaría mi vida que no tuviera que trabajar, ¿cierto? No, que no tenga que trabajar. Sí, como muchos, ¿cierto? Ganar la plata fácil. Por eso, y eso es una de las cosas que afecta hoy en día a nuestras generaciones, ¿cierto? Porque todos quieren ganar fácil, ¿no? Con un clic, ¿cierto? Y así lo único que ganan son los hackers, los que roban, con un clic ganan dinero y eso es mal ganado, ¿no? Y entonces eso, ¿cómo sería su vida? En lo social, ¿cómo sería? ¿Cómo diseñaría la vida social, ¿cierto? Con las personas con las que usted, los vecinos que usted no puede ver, ¿cómo sería? Con los que no le gusta, ¿cómo actuaría usted si fuera por su propia voluntad? ¿Sí? El trato con las personas. Si a veces usted pelea con alguien y quisiera, y fuera solo su voluntad, lo que pasa es que Dios no le permite, ¿cierto?, hacer cosas, ¿sí? Pero ¿cómo sería esto, cierto? Y entonces, tal vez hoy quiero eso, que miremos hoy hacia nuestra voluntad. ¿Cómo sería nuestra voluntad versus la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Y tal vez por eso le puse como título a este mensaje, rendir mi voluntad a Dios. Rendir mi voluntad a Dios. Tal vez mirando ya de una manera en visión más larga, sabiendo que esto de rendir mi voluntad a Dios me trae muchos beneficios, muchos privilegios, aunque en primera instancia como que no nos gusta mucho. Porque el ser humano todavía es queriendo hacer su propia voluntad. Eso es parte de una naturaleza caída, ¿cierto? De que el hombre quiere competir con Dios. Acuérdense, eso pasó desde Adán y Eva. Con que Dios les ha dicho que no deben comer porque van a morir. No es que van a morir, lo que pasa es que van a ser igual a Dios. Y ahí, ¿cierto? Entonces queremos eso, competir con la voluntad de Dios. Y por eso a veces se nos hace difícil la voluntad de Dios, rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Y entonces es un tema muy importante para tratar, de rendir nuestra voluntad a Dios. Es un tema muy importante en medio del Evangelio. El Evangelio es muy importante para nuestra vida. Y el Evangelio tiene dos grandes ramas. Una que es la cruz de Cristo, ¿sí? La muerte de Cristo, que por esa muerte es que nosotros recibimos salvación y vida eterna. Pero sabe, también el Evangelio se constituye de las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús nos son necesarias mientras pasamos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, esta es una de esas temáticas donde vale la pena conocer esto de la enseñanza de Jesús frente a nuestra voluntad, cómo debe ser. Y entonces hablamos de una voluntad que debe ser rendida a la voluntad de Dios. Mi voluntad debe ser rendida, ¿sí? Alineada a la voluntad de Dios, alineada a la palabra de Dios. ¿Cuánto va a costar? Sí, tal vez mucho. Porque si hay una cosa que tenemos que mirar es eso, el precio o cómo nos debemos disponer para tal propósito. Y aquí el apóstol les habla a los romanos, ¿sí? A la iglesia de Roma, en esta instancia. Dice, por tanto, ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, lo que somos, todo nuestro cuerpo, cabeza, manos,
piernas, todo absolutamente, ojos, oídos, boca. Dice que pongamos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero usted nota cómo a veces nuestra lengua nos gana. Sí. Nuestros pensamientos. Nos conducimos de manera rápida. Cuando usted va a pelear y se va a estar, los pies lo llevan rápido a hacer algo incorrecto. Sí. Sus manos, ¿cierto? Se alistan para golpear a alguien que es hecho a la semejanza de Dios, igual que usted, igual que yo. Sí. Pero aquí le dice el apóstol a todos, dice, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y usted sabe lo que es sacrificio, ¿cierto? Algo que muere, se rinde delante de Dios. Un sacrificio vivo, santo, que sea que agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros hablamos que esto es un culto, ¿cierto? ¿Sabe? Y el culto que viene en la razón, digo, de verdad, ¿con qué es que voy a honrar a Dios? ¿Con la canción o con mi vida? Entonces digo, amén, con mi vida, pero también con la canción. No solo con la canción, porque usted puede cantar algo, pero si su vida va contrario, complicado, ¿sí? Por eso este es un punto donde esas enseñanzas del Señor Jesús, esas enseñanzas que nos da el Señor a través de su palabra, son importantes mientras estamos aquí en la tierra. Mientras estamos aquí, porque es de paso, un día el Señor nos va a llamar y vamos a dar cuenta, ¿sí? Y entonces ahí va, el apóstol dice, venga, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Yo les decía hace unos días que nosotros debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No para tenerla solamente en la retórica de que esta es la voluntad de Dios, no, sino para obedecerla. ¿Sí? De nada sirve que usted conozca la voluntad de Dios si usted hace lo contrario. ¿Sí? Pero aquí Pablo le recuerda también allá a los de Roma, les dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. ¿Sí? Ya vamos a hablar ahorita de esos términos, agradable y perfecta. ¿Sí? Porque algunas cosas pareciera que a nuestra manera de ser no son tan agradables cuando pasamos por ciertas cosas y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Y no es tan agradable. Pero hay algo que sí es importante, ¿cierto? Que poder ver a través de la palabra es que sí es lo perfecto para nosotros, ¿sí? Porque Dios sí es verdaderamente sabio. Entonces, esto es, y tal vez cuando miramos hacia esto de poder ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos buscar respuestas a nuestra necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad? Sí, todos tenemos algún tipo de necesidad. ¿Me están escuchando? Así el ringtone diga otra cosa. ¿Sí? Sí, escúcheme bien. Sí, todos tenemos, los que estamos aquí, nadie puede decir, no, yo sí estoy lo más bien. No, sabe, tenemos una necesidad. Tal vez estamos pasando algún momento, algún problema, alguna circunstancia. Y sí sabe, hay algo que en medio de todo, cuando vienen estas necesidades, ¿cierto? Cuando nosotros buscamos respuestas a nuestras necesidades, a nuestra condición, a nuestro problema o a la circunstancia que estamos viviendo, casi siempre lo queremos hacer como a mí me parece. Como a mí me parece, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema real, cierto? Que tengamos problemas o circunstancias difíciles. No, el problema real es que queramos nosotros dar solución conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Esto no debe ser así, porque siempre por eso el ser humano siempre va aún a caer en cosas más difíciles cuando quiere solucionar las cosas conforme me parece. Y no consultamos la voluntad de Dios, no consultamos la palabra. ¿Sí? Entonces, este sí es un problema difícil, cuando usted busca respuestas, y tal vez eso lo podemos ver aún
en la Biblia, ¿cierto? Lo vemos tal vez en ciertos momentos y que Dios nos los muestra a través de ciertos personajes donde se da este punto, ¿cierto? Que también se da en cada uno de nosotros, porque sí, queremos hacer conforme a mí me parece. No, yo hice, y por eso a veces usted llega y le comenta a su esposa, pero usted ¿para qué hizo eso? Ah, pero ¿qué quería? ¿Cierto? Si ve, nota que ahí ya hubo algo, ¿cierto? Usted le puso su toque personal, no consultamos a Dios y por eso a veces vienen aún más dificultad. Por esto es que el Señor Jesús, debido a eso, que yo quiero solucionar las cosas conforme a mi voluntad y no a la voluntad de Dios, es que el Señor, cuando los discípulos le enseñaron, Señor, enséñanos a orar, lo metió en medio de esa oración modelo de Mateo capítulo 6, donde dice, bueno, ustedes deben orar así, ¿sí? Y les mostró el modelo por el cual nosotros debemos orar, pero dejó enfatizado donde dice que se haga ¿qué? Tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así como se hace en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Sí? Este es el modelo, es claro, ¿sí? En el Padre Nuestro nos dejó ese modelo. ¿Y por qué ese modelo de oración? Vuelvo y repito, porque somos dados a hacerlo conforme a mi voluntad. Y el Señor dice, no. Si ustedes quieren hacer oraciones efectivas, siempre traten de alinear las cosas ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ese modelo, por eso Dios nos habló. ¿Sabe? Aquí está el Señor Jesús enseñando a los discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, porque siempre queremos hacerlo conforme a mi voluntad. Y segundo, ¿por qué nos dejó ese modelo? Porque Dios sí es verdaderamente sabio y Él quiere traer verdadera solución a nuestra vida. Entonces dice, si ustedes lo hacen conforme a su voluntad, van a fracasar, van a ir de mal en peor. Pero si lo hacen conforme a mi voluntad, van a tener verdadera respuesta y solución a la circunstancia que ustedes están viviendo. ¿Me están escuchando? ¿Sabe? El evangelio es sencillo. Pero y tal vez estas cosas que escuchamos necesitamos es llevarlas a la práctica, ¿sí? Está ahí dando el modelo. Mire, es así. No trate de hacerlo conforme su voluntad, conforme le parece. No, hágalo conforme. Si quiere una verdadera solución, por eso muchos se meten, escúcheme bien, muchos andan navegando en problemas eternos. No cambian, siempre es el mismo problema. El problema de las peleas, siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque no rinden su vida. Su ego se levanta en orgullo y en soberbia y por eso están peleando. Pero el Señor dice, sed manso y humilde, ¿sí? Es la voluntad de Dios. El perdonar a los demás, que es algo sencillo también. No, yo por qué tengo que, ¿sabe? Yo me he encontrado, pero yo por qué tengo que perdonar si a mí me hicieron daño. Bueno, pues entonces no perdone y siga haciéndose daño. La otra persona sigue ya diciendo, le vale nada. ¿Sí? Y usted sí sigue amargado o sigue amargada. Pero el Señor dice, ¿lo quiere seguir solucionando a su voluntad o quiere mirar hacia la voluntad de Dios que dice, perdone? ¿Hasta dónde vamos a llegar con nuestra propia manera de hacer y de vivir nuestra propia voluntad? ¿Sí? Entonces, ahí está, es el modelo que el Señor nos ha dejado. Modelo no que lo haya dado únicamente para decir háganlo así, sino que Él mismo cuando vino y se hizo hombre, nos lo dejó como modelo. ¿Sí? Por eso ustedes lo ven allí en el Getsemaní, un momento muy especial después de haber orado. Acuérdese, tal vez seguimos un plan maravilloso cuando el Señor en el último tramo de su vida habla acerca de la vid verdadera. Luego ora por los discípulos, Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Señor, yo pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, que ellos aprendan a hacer mi voluntad, que sean uno así como nosotros, Señor. Y está el Señor enseñando todo eso. Y pasa al monte de los olivos, al Getsemaní. Y allí Él sabe
Dice que viene un momento difícil. Al otro día iba a pasar lo que debía pasar y dice, mi alma está angustiada. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. El Señor entró en un momento duro, difícil. Escúcheme bien, ¿cómo iba a solucionar ese problema el Señor? ¿Cómo iba? El Señor Jesús, como humano en su humanidad, estaba pasando un problema, una circunstancia. ¿Cómo lo iba a solucionar? Ya sé, en oración. Sí, en oración. Sí, muy bien, vamos bien, en oración. Y se fue Pedro, Juan, Santiago. Vamos. Estoy pasando un momento duro, un momento difícil. Mañana voy a ser entregado y tal vez sentía adentro toda esa presión, todas esas circunstancias. Solo Él lo sabía, así como pasan muchos problemas en su vida. Usted está aquí adentro en su cabeza, en su corazón, un volcán, ¿cierto? Acelerado de todas las cosas que lo están turbando, que lo están presionando. Y les dice, venga, ayúdenme a orar, venga, respáldeme en oración. Y se fue y le dijo, Padre, para ti todas las, mire, con la oración del Señor Jesús, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no mi voluntad. Yo quiero que la pase, pero no mi voluntad. Mira el punto donde Él está alineando la voluntad al Padre. Por eso le estoy diciendo que no estoy hablando solamente de darnos una referencia de cómo debe ser nuestra oración, el ejemplo de cómo hacer una oración, sino Él mismo se está dando como ejemplo en medio de una situación difícil. ¿Sí? Y se viene y los ve y los encuentra dormidos. Dice, ¿pero qué? ¿Para qué te traje? Sí. Bueno, muchachos, no han podido velar conmigo al menos una hora. Si supiera lo que estoy pasando. Y volvió otra vez, insistió y volvió y vino y otra vez los encontró dormidos. Y se fue otra vez, Padre, si es posible, pasa segunda vez. Va y le dice, si es posible, pasa a mí esta copa. Vino, los encontró dormidos, se devolvió. Padre, hágase conforme a tu voluntad. Ya nomás, descansó. La voluntad ahí en ese momento fue ¿qué? Rendida, depuesta. A tal punto que cuando vino los encontró otra vez dormidos. Dijo, tranquilo muchacho, ya, vamos. Ahí estaba solucionando. Estaba buscando respuesta a una situación, a una dificultad. En su humanidad sabía que el Padre, si bien iba a ser un momento difícil, pero si el Padre determinaba que esa era la voluntad, era lo perfecto. Y aquí es donde nosotros debemos aprender a alinear, ¿cierto? Y nosotros como discípulos de Jesús, porque ¿cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Yo sé que unos siguen a Messi, otros siguen a Cristiano Ronaldo, otros siguen a Shakira, otros siguen a los del vallenato, otros siguen a los de la carranga, otros siguen a ciertos deportistas, a ciertos artistas, pero nosotros seguimos a Jesús. Amén. Nosotros como seguidores, nosotros como discípulos de Jesús, debemos seguirlo a Él, porque es el modelo a seguir. Y si Él rindió su voluntad a la del Padre, nosotros también igual debemos buscar soluciones a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias, a nuestros problemas, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. ¿Me estoy dando a entender, mis amados hermanos? Esto para que lo aplique a todas las circunstancias de su vida. A lo social, a lo material,
a lo familiar, a las relaciones interpersonales en medio de la familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, pero también con los de afuera, con los del trabajo, con los de la universidad, con los del colegio, con todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos, con la iglesia ser buena gente, pero con los de afuera no. No, aquí la voluntad de Dios debe ser con todos. ¿Sí? Entonces, ese proceso que vivió el Señor Jesús, en el que estamos nosotros llamados en medio de circunstancias difíciles, proceso de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo les hablé que por qué rendirla, ¿cierto? Rendir mi voluntad a Dios. Sí, trae beneficios. ¿Sabe por qué? Porque esta es tal vez las cosas que el Evangelio trae a nuestra vida y son luz para nosotros. ¿Sí? Porque nosotros estamos aquí de paso. Y entonces, ¿por qué debemos rendir nuestra voluntad y no hacer como a mí me parece? Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Tal vez trae una de esas verdades o esos beneficios que nosotros debemos aprovechar al entender lo que es la voluntad de Dios y rendir nuestra voluntad. Este cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para que este cuerpo haga la voluntad de Dios, para que esta lengua, para que esta mente, estos ojos haga la voluntad de Dios. Primera de Juan 2, 15, 17, mire lo que dice Juan. Fue uno de los que se durmió. Pero aquí ya tocado por todo lo que había pasado en la cruz, por todo, y cierto, transformados por el Espíritu Santo, guiados, inspirados, nos dejan estos renglones a nosotros. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos, mire, está hablando del cuerpo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, mi voluntad y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que rinde su voluntad, el que hace la voluntad de Dios, ¿este qué? Permanece forever. Para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿Sabe? Yo sé que una de las cosas, y esto vuelvo y lo repito, hacía días no lo decía, pero una de las cosas que teme el ser humano, bueno, algunos las cucarachas, otros los ratones, las ranas. Yo le tengo miedo, yo le tengo temor a esto, yo le decía. Pero sin lugar a dudas, el hecho que más confronta al ser humano es la muerte. Es la muerte. Sí, es la muerte. Pero sabe cuando yo puedo rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, el temor, el miedo a la muerte se pierde. Porque usted está viviendo la voluntad de Dios, y por eso dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? De ahí que este es uno de los beneficios, ¿cierto? Que podemos estar todos los días haciendo que este cuerpo sea presentado en sacrificio vivo para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Viene el momento de tal vez confrontar, ¿no? Yo sé lo que he hecho, he querido hacer la voluntad de Dios. Y si voy delante de Dios y he estado haciendo la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre, me está hablando de una vida eterna en Él. De permanecer para siempre en vida eterna con Él, no en condenación eterna. Y entonces, por eso es que vale la pena, y por eso decía, mira, traigan esto al entendimiento, le decía Pablo a los romanos. ¿Sí?
transformados por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben que cuál es la voluntad de Dios, y haciendo esa voluntad de Dios, ustedes permanezcan para siempre. Esto es, ¿sabe? Y en esta es la vida del cristiano. No hacer mi voluntad, no hacer mi propio proyecto, sino el proyecto de Dios, la voluntad de Dios. Sí, porque aquí es donde se aplica esa enseñanza del Señor Jesús. Le dice: ¿y qué? Usted ha querido hacer su voluntad y has derribado los graneros y has hecho unos más grandes y has almacenado, ¿y eso para quién va a ser? Porque esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si pierde su alma? Lo hemos perdido todo. Lo hemos perdido todo porque no tuvimos en cuenta la voluntad de Dios, y dice: por eso no permanece. Porque tal vez aún está hablando aquí Juan, el hacer tal vez la voluntad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es la voluntad del mundo. Y así anda todo el mundo, y eso hace todo el mundo. Pero ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pero sí quieren depender de Dios para que Dios nos bendiga, ¿cierto? Pero nadie quiere decir: no, yo me rindo a la voluntad de Dios. Y tal vez se pelean en casa, y el esposo con la esposa, y los hijos, y bueno, todos. ¿Y cuál quiere hacer la voluntad de Dios ahí? ¿O fue que cree que Dios los creó para que se estén peleando? Esa es la voluntad de Dios. Bueno, desen duro, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces Dios nos hubiese hecho con unos guantes fuertes para que le casquemos al otro. Antes, al contrario, dijo: amados unos a otros, ámense. El amor es de Dios, el perdón es de Dios. Esa es la voluntad de Dios, no la del mundo. En el mundo dicen, cierto, se pelean y hacen de todo. ¿Cuántas cosas vemos en el mundo? Porque no hay conocimiento de Dios. Pero en el conocimiento de Dios, en la voluntad de Dios, hay todo esto. Y que si lo tenemos en cuenta, dice, vamos a tener vida eterna. Porque el que hace, dice, porque el que sigue los conceptos del mundo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Ahora, ya estoy aterrizando. Les hablé que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que estaba en Roma, le dice: mire, muchachos, hermanos, hermanas, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, no conforme a lo que hace el mundo, no, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable. Agradable. Y esta palabra aquí yo la quiero, porque algunos dicen: no, pero no, a veces es fuerte. Pregúntele a José si la voluntad de Dios fue agradable en algún momento de su vida. Y tal vez luchamos, escúcheme bien. Ahorita le llevo al punto donde sí debe ser agradable, y es agradable. Cuando usted suelta todo prejuicio y siente que eso viene de Dios, ahí se vuelve agradable. Tal vez muchas cosas dentro del proceso. Por eso le digo, preguntémosle a José: ¿cuántos quisieran pasar lo que pasó José? Si ahorita en la casa no se aguantan ni que les hagan, no les digan nada, mucho menos que lo vendan, mucho menos, ¿cierto? ¿Cómo haría usted? Pero ese es el caso de José. Pero esa era la voluntad de Dios para José. Escúcheme bien, ojo lo que les estoy diciendo. Porque la voluntad de Dios a veces nos puede llevar a morir, ¿cierto? A morir, estoy hablando de morir a mucho deseo carnal. Que le digan: no, mira, tú vas a ser grande, tú vas a llegar arriba, ¿cierto? La luna y las estrellas se te van a
doblegar. Wow, sí. Y entonces se puede subir el ego. Uy, yo nací con un propósito tremendo. Yo soy. ¿Sabe que ese yo soy de Jesús pareciera que queda chiquito al yo soy? Al yo soy humano. No. El Señor sabía, sí, iba a pasar esto. Pero cómo tuvo que tratar con José. Y fue la voluntad de Dios que así se diera. Y pasó todo lo que pasó. Lo metieron en la cisterna. Yo me imagino que allí el hombre pensó lo terrible. Pero bueno, lo cogieron y se lo llevaron los ismaelitas y lo vendieron allá en el mercado, en Egipto. Listo, allá en el mercado, cual pisco, cual gallina, cual ovejo, fue vendido hasta que llegó el Señor y dijo, ¿cuánto vale él? Tanto. Ah, bueno, listo, yo voy a llevar. Todo eso estaba sintiendo. Era la voluntad de Dios que así fuera. Ustedes saben eso. O sea, entender eso que espere Dios tenía que pasarlo por ese sedazo. Por ese, ¿cómo puedo decir yo? Colador, ¿cierto? Filtro. Pero usted no se aguanta que Dios lo pase por un filtro. Porque no, yo no quiero. Y hace repulsa y se sale y dice, no, yo no quiero. O sea, yo quiero hacer mejor mi voluntad, no la de Dios. José estaba metido ahí, al punto que fue tocado, aprendió la humildad y todas estas cosas. Luego fue llevado a la cárcel. Ustedes ya conocen todas esas historias, como esta mujer, llena de sueño, quería dormir con él. Pero escúcheme bien, la justicia viene de parte de Dios y Dios lo sacó de la cárcel. Dios lo sacó de la cárcel. Empezó a ser el segundo después de Faraón y se hizo grande. Ahí ya ahora sí estaba en el punto de los sueños de Dios. Ahora ya la voluntad de Dios pasó de un momento que no era tan agradable, pero ahora sí es agradable. Si me voy a entender, pilas con eso. Porque a usted le parece que tal vez lo que está pasando ahorita no es tan agradable, pero va a ser agradable. Por eso la voluntad de Dios es agradable. No sé si me esté dando a entender con esto. Por eso dice que es agradable. Pero usted cuando está pasando ciertos momentos dice, esto no es tan agradable, pero va a ser agradable. Porque al final lo que cuenta es el producto final. Me estoy dando a entender. Por eso hay veces el salmista lo dijo de la siguiente manera: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Hay momentos, ¿sabe?, que pueden venir lágrimas, pero si aún usted sujeta esos momentos a la voluntad de Dios, diciéndole, no haciendo repulsa y ni yéndose contra el Señor, sino diciéndole, Señor, no entiendo esto, pero gracias por tomar el control porque quiero hacer tu voluntad, seguro que Dios torna eso a que sea agradable. Sí. Por eso Lucas capítulo 11, versos 27 al 28. Tiene un texto que es tremendo. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Como quien dice, antes bienaventurados los que ¿qué? Los que hacen la voluntad de Dios. Y entonces aquí no siempre va a ser lágrimas, escúcheme bien. Por eso después va a venir un momento de ¿qué? De bienaventuranza. Acuérdese, esta palabra bienaventuranza es de bendecido por Dios, de muy bendecido por Dios, de ser feliz por la bendición de Dios, de estar agradado con la bendición de Dios. Es una bendición completa. ¿Sí? Hay bienaventuranza, sí, cuando alineamos, cuando aprendemos y nos agradamos en hacer la voluntad de Dios. ¿Me están escuchando? ¿Sabe? Porque aquí también se da otra vez el ejemplo del Señor Jesús. A pesar de muchas cosas,
que pudo sufrir, en el Salmo 40, versos 6 al 8, tal vez estaba dando este punto, ¿cierto? Donde, eran momentos donde no era tan agradable la voluntad de Dios, pero al final resulta esto cambiado. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yo oro porque nosotros como iglesia vayamos a ese punto, independientemente si es bonito o no tan bonito lo que estamos viviendo, pero Señor, gracias, esta es tu voluntad. Pues Señor, me agrado en tu voluntad. Porque tal vez pasamos momentos difíciles en la salud y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero si Dios aún lo ha permitido y me quiere enseñar algo con esto, digo, gracias Señor, me agrado en tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este es el sentir del Señor, de llevarnos a rendir verdaderamente nuestra vida, nuestra voluntad. Escúcheme bien. Por eso su oración: no es mi voluntad, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y si no es, escúcheme bien, y si ya las cosas no están dadas así y se empieza a dar la voluntad de Dios, diga, Señor, listo, si es tu voluntad, pues quiero agradarme en esto, y gracias por enseñarme y mostrarme, porque viene bienaventuranza. Sí, tal vez estoy pasando por esto, pero viene lo agradable, viene lo perfecto. Señor, gracias. Tal vez ahí fue donde el apóstol Pablo dijo con Cristo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y ese Cristo se agradó en hacer la voluntad del Padre. Ese Cristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase conforme a tu voluntad, Señor. Y esa tu voluntad me ha agradado hacerlo, porque yo sé que esa voluntad tuya es agradable y perfecta, como el Señor le habló a los de Roma. A Él sea la gloria. Así que no sé qué esté pasando usted hoy. Yo lo único que le pido es que lo que usted está viviendo lo pueda meter dentro de ese diseño donde diga, Señor, esta situación quiero tener respuesta conforme a tu voluntad. Tal vez me pudiera llevar todo el resto de la tarde poniéndole ejemplos, pero voy a poner solo uno, el de Ana. El de Ana buscó muchos momentos en querer solucionar su problema conforme a su voluntad. ¿Y sabe qué trajo a su vida? Más amargura. Más amargura. Y cada vez era más flaca, porque no comía. Y cada vez era más irascible, irritable. Es que no, ¿por qué? Hasta que dijo, no, ya no conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Y fue y derramó todo delante de Dios. Dijo, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y cuando sucedió esto, dice, se acabó la tristeza y la amargura. Dice, ya no estuvo más. Y empezó a comer. Y empezó. Y luego vinieron los hijos, los que la alegraron. Vinieron todas las cosas que Dios supo poner a aquel que sabe hacer su voluntad. Póngase de pie. Póngase de pie. No sé si hoy le quiera decir al Señor, gracias, quiero hacer tu voluntad. Dígale, gracias, Señor. Dígale, Espíritu Santo, dígale así, Espíritu Santo, guíame para que yo pueda rendir mi voluntad a la voluntad tuya.
Espíritu Santo, míranos. Y sé que todos lo sabemos. Y tal vez en algún momento decimos que se haga la voluntad de Dios, pero tú haces la voluntad y te recriminamos por lo que ha sucedido. Enséñanos a tener paz, aun cuando los resultados no son como queríamos, pero al final se hizo fue tu voluntad. Y cada día convéncenos de que tu voluntad es agradable y es perfecta. Que tú sí eres sabio. Que tú sí sabes traer verdaderas respuestas a nuestra vida. Gracias por lo que nos has hablado. Atesoramos esta palabra en nuestro corazón. Espíritu Santo, aquí no termina el mensaje, aquí empieza. Y queremos en esta semana poderlo poner en práctica. Ayúdanos y recuérdanos cuando estemos en momentos de apremio, de dificultad, de crisis, a orar y a pedir, hágase tu voluntad. Si es posible, pasa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque al fin y al cabo se trata de agradarte a ti. Gracias por cada uno de estos hermanos, por cada una de estas familias, por nosotros como iglesia. Queremos edificarnos, Señor, conforme a tu palabra, y tu palabra es vida para nosotros. Pues gracias por todos estos beneficios. Gracias, Señor, por esta verdad que sé que nos hace libre a todos. Gracias, Señor. Sujetamos a Colombia a tu voluntad. Tal vez se han levantado hombres, aún en el gobierno, hombres fuera del gobierno, hombres en medio de la autoridad, fuera de la autoridad, para hacer la voluntad de ellos. Pero, Señor, oramos para que no se haga la voluntad de los hombres, sino que se haga la voluntad tuya sobre nuestra nación. En todas estas elecciones vienen elecciones en lo económico, en lo social, en el orden público. Tú ves, Señor, el pecado en Colombia, tú ves la corrupción en Colombia, tú ves la anarquía en Colombia, que cada cual quiere hacer como quiere, pero que no se siga haciendo así, sino que se haga conforme a tu voluntad. Por eso, gracias por hacernos portavoces de tu voluntad, para ir, Señor, pregonando a los cuatro vientos que la verdad eres tú, Jesús, y que la salvación está en ti, Jesús, y que Colombia solo es bendecida en ti, Jesús. Así que gracias por tus palabras. Gracias por tu bendición reposando sobre cada uno de estos hermanos, de estas hermanas, de estas familias. Oro porque, Señor, tengan una semana muy bendecida por ti. Sana a todos los que estén enfermos, libera a los cautivos, Señor. Trae paz a aquel que está atribulado. Da sabiduría a aquel que tiene que tomar una decisión esta semana. Provee al necesitado. Da vida a todos, Señor. Sujeto todo a tu voluntad. Y ruego que nos lleves bajo tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. Y amén. Dios los bendiga abundantemente.